Bien, pues no voy a hablar de física, aunque soy físico, pero este es un asunto que a mí me ha preocupado siempre mucho, hasta el punto de que he ido a las Islas Galápagos, como yo digo, en peregrinación. No he ido de turismo, sino en peregrinación a las Islas Galápagos. Las fotos que algunos de ustedes habrán estado viendo, pues son fotos mías de ese viaje. Y en una hora un poquito larga, me temo, pero no muy larga, pues voy a desarrollar el asunto, que es una visión global de la teoría de la evolución y sus consecuencias. Y la charla la voy a dividir en 4 partes. Una que está dedicada a los orígenes, y hablaré del famoso economista Malthus, el primer economista de Cambridge, según Maynard Keynes. Después, naturalmente, no hay más remedio que hablar de Darwin y también, de paso, de Alfred Russel Wallace, que es el otro promotor de la selección natural. Describiré la teoría de la evolución brevemente y luego trataré de explicar por qué, en mi opinión, la evolución es muy relevante en las sociedades actuales, pese a que aparentemente no tendría nada que ver. Pues bien, hablemos de Malthus. Malthouse, que es el apellido auténtico, que es la casa de la malta. Tuvo una educación verdaderamente privilegiada, porque en casa de su padre, cuando era joven, pues su padre tenía como amigos nada menos que a David Hume y a Juan Jacobo Rousseau, de modo que tuvo una formación verdaderamente excelente. Y escribió un famoso ensayo, que es el ensayo sobre el principio de la población, del cual hizo varias versiones. La última, que es la visión resumen de 1830, que publicó el impresor John Murray, que cito no porque tenga especial interés ese detalle, sino porque da la casualidad que es el mismo que luego imprimió El origen de las especies de Darwin. Pues bien, Malthus dice lo siguiente, esencialmente. Lo que él afirma se puede condensar en dos principios y un corolario. El primer principio dice que se puede afirmar que la población, si se deja libremente, aumenta en progresión aritmética de forma que se dobla cada 25 años. Una progresión aritmética, por ejemplo, de razón 2 sería 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. El principio 2 dice que los medios de subsistencia, incluso en las condiciones más favorables a la iniciativa humana, no pueden crecer más rápidamente que en progresión aritmética. Progresión aritmética sería 2, 4, 6, 8, 10, etc. Y finalmente el corolario es que ese poder de multiplicación de la población tiene que estar regulado por fuerza, por frenos o contrales, y Malthus dice que son la contención moral, las desgracias y el vicio. El vicio no en el sentido que le damos nosotros a esta palabra, sino que él lo entiende como enfermedades o hambrunas. Pues bien, esta es una situación que es muy difícil, porque si la población crece geométricamente, pero los medios de subsistencia lo hacen aritméticamente, llegará un momento en que haya un conflicto para mantener la población, habrá una crisis y volveremos otra vez al punto de partida, por decirlo así, de modo que esto corresponde a lo que a veces se llama como el teorema de la desesperación absoluta o la trampa malthusiana, de la que solo se puede salir pues gracias al aumento de la productividad hoy en día con la tecnología. Pero, de todas maneras, esto no va a ser suficiente. En cualquier caso, Malthus consideraba que la población se podía reducir por medio de controles preventivos, la abstinencia, Malthus era clérigo, por cierto, la abstinencia, matrimonios tardíos, celibato, y controles que llamaba positivos, pero como no hay nada de positivo en el hambre, las enfermedades y las guerras, yo prefiero llamarlo controles activos, es decir, controles que actúan directamente sobre la población, no pasivamente como los controles preventivos. Bien, pues veamos cómo ha evolucionado la población en los últimos tiempos. Aquí tenemos la estadística, en el caso de las primeras cifras son estimaciones, pero ya en 1950 y demás, pues tenemos ya cifras más o menos exactas. En estos momentos somos 7.700 millones de personas
y se estima que para el cambio de siglo seremos 11.200 millones de personas. Los datos los he extraído de la Oficina del Censo Americano y de las Naciones Unidas. Y aquí tenemos la evolución de la población, que como vemos va subiendo. Esto solo llega hasta 2050, pero si fuera ya el 2100, pues estaríamos ya por aquí. Y esta es otra curva que no es la del crecimiento de la población, sino la velocidad de crecimiento, que es otra cosa. Y esto muestra que la población puede crecer cada vez menos rápidamente, la curva claramente va decreciendo, y sin embargo la población sigue creciendo. Apreciar esto es muy importante y nos ayudaría a comprender las ridiculeces que decía el ínclito Fernando Simón en los principios de la pandemia, cuando hablaba de tumbar la curva, que no sabía de qué curva estaba hablando. Este pico que hay aquí de caída espectacular en la velocidad de crecimiento se corresponde con la larga marcha de Mao. Bien, el caso es que en estos momentos la población aumenta más o menos a 80 millones por año, me da lo mismo que sean 70 que 90, la carestía y la escasez de los alimentos también, y lo que cabe plantearse es cuándo estallará la catástrofe demográfica, a la Malthus, si no se detiene el crecimiento de la población. Porque la cuestión es cuándo, no si va a suceder. O sea, no hay planeta que soporte 11.200 millones de habitantes. De hecho, este año, el 2022, se han cumplido los 48 años del famoso informe de los límites del crecimiento que encargó el Club de Roma al MIT en el año 74, que tuvo un impacto terrible. Yo lo recuerdo que fue un shock que se produjo en aquella época, en el año 74, y que tuvo una difusión tremenda. Se vendieron 30 millones de copias, que es verdaderamente una barbaridad. Bueno, está claro que la población no puede crecer como dice Malthus, porque tiene que producirse esa crisis, pero en cualquier caso lo que dice Malthus pues todavía tiene un sentido. Aunque las predicciones malthusianas no se han cumplido como él las imaginó, incluso un economista como Nassau Senior, etoniano, liberal, contemporáneo y muy crítico de Malthus, escribió él en sus dos lecturas sobre la población esta frase que en el fondo no deja de ser un tributo a Malthus y que dice: no hay plan para la mejora social que pueda ser completo a menos que abarque simultáneamente la forma de aumentar la producción y de evitar que la población haga un avance proporcional, un avance del mismo calibre. Bueno, el planeta tiene muchos problemas. Aquí hay una lista que ustedes pueden leer, pero yo querría señalar que el mayor y más acuciante problema de nuestra Tierra, que es finita, aunque nadie lo menciona, parece que no es políticamente correcto hablar de ello, pues es la superpoblación, que es tierra fértil para todos los demás problemas. Y para que nos demos cuenta de en qué situación estamos, quiero mencionar unos datos que están extraídos de otro informe para celebrar los 50 años del Club de Roma por esta pareja, von Weizsäcker y Wigman. Para los físicos que hay aquí, pues comentaré que este von Weizsäcker tiene que ver con el famoso Weizsäcker, que fue discípulo de Heisenberg. Hay una anécdota muy graciosa. Heisenberg, el premio Nobel de Física y uno de los creadores de la física cuántica, pues recibió la visita de Weizsäcker diciendo que quería estudiar filosofía. Y Heisenberg le dijo que para estudiar filosofía convenía que primero estudiara física. Y así lo hizo contribuciones muy importantes y finalmente, ya después de la guerra, en fin, no quiero meterme en este asunto que tendría para hablar mucho rato, pero el caso es que finalmente acabó siendo catedrático de filosofía. Bueno, por lo que quiero citar son estas cifras, que son el peso de los vertebrados terrestres total en el Antropoceno. Pues resulta que los animales de granja son el 67%, los humanos el 30% y los animales salvajes solo el 3%. Eso da idea de cuál es el mundo en el que nos encontramos hoy. Bien, pues Malthus tuvo un extraordinario peso e influencia
en Darwin fue verdaderamente crucial, porque en octubre del 38 dice que leyó a Malthus e inmediatamente le impresionaron, bueno, dice Darwin que inmediatamente me impresionó que en esas circunstancias las variaciones favorables tenderían a preservarse y las desfavorables serían destruidas. Por fin había encontrado una teoría con la que trabajar. Y, de hecho, sigue diciendo, vi, leyendo a Malthus sobre la población, que la consecuencia inevitable de todos los seres orgánicos era la selección natural, es decir, la supervivencia de los más adaptados. Y Wallace, que era otro, en fin, llamar naturalista a Darwin y a Wallace es hacerles un flaco favor, porque la talla suya es muy superior. Pero Wallace, a diferencia de Darwin, que era rico de casa, Wallace se dedicaba a viajar para coger muestras de plantas y venderlas, o de pequeños animales, y venderlas a los museos y a coleccionistas. Y él cuenta en Mi vida, en el año 2005, escribió un librito recordando su historia. Dice, quizá el libro más importante que leí fue el de Malthus, y 20 años después me dio la clave de la evolución de las especies orgánicas. Pensé en los contrarios activos, los que decía Malthus y que hemos visto antes, que mantienen la población a raya. ¿Por qué unos viven y otros mueren? La respuesta era claramente que en conjunto los más adaptados son los que viven. Bien, pues aquí tenemos a nuestros dos naturalistas, Darwin con 31 años y Wallace con 39. Y como el coordinador me ha pedido que hable del viaje de las Galápagos, pues voy a dedicar un poquito al viaje de los Galápagos. Este es el viaje que hizo Darwin. Partió de Plymouth y dio la vuelta al mundo en 5 años, de los cuales 2 pasó en tierra. Fue navegando hacia el oeste y luego volvió por el este. En la pampa argentina encontró fósiles del megaterio, que es un mamífero, que es una especie de perezoso, y del gliptodón, que es el gran armadillo. Son fósiles del Pleistoceno. Y luego en Chile presenció un terremoto, algo que le sorprendió muchísimo, pero que fue un terremoto que prácticamente destruyó Concepción. Yo he estado en la Facultad de Ciencias de Concepción y me he paseado ampliamente por la ciudad, y paseando por la ciudad, viendo las aceras que están deformadas, las casas tienen grietas, etcétera, uno se da cuenta que está realmente en una zona sísmica. Y, de hecho, un par de años después de que yo me marchara de allí, hubo un terremoto que destruyó completamente el edificio de la Facultad de Ciencias, que era completamente nuevo. Pues bien, Henslow, que era clérigo, botánico y geólogo, y que conocía a Darwin, que estaba estudiando en Cambridge, teóricamente para transformarse en clérigo, puesto que su padre pensaba que no servía para otra cosa, pues recibió información de que el capitán Fitzroy, al que le habían encargado hacer ese viaje de exploración y de cartografía con el buque Beagle, un viaje muy largo, buscaba un compañero, un caballero, que compartiese sus intereses científicos y con el que pudiera comer y cenar como un igual para evitar la soledad del viaje. No era una trivialidad lo que decía Fitzroy, porque en el viaje anterior del Beagle el capitán había acabado suicidándose. De modo que Henslow le propuso a Darwin hacer ese viaje. Darwin dijo que sí, pero su padre no estaba por la labor, pero finalmente creo que fue un tío suyo el que convenció a su padre, tenía bastante ascendencia con su padre, y entonces se embarcó en el Beagle, que quiere decir sabueso, y aquí tenemos un perrito, un Beagle, que da el nombre al barco. Esta foto es el Beagle saludado por los fueguinos cuando está ya en la Tierra de Fuego. Pues bien, he hablado de los fósiles que encontró en la Patagonia argentina, pero da la casualidad de que esos fósiles los tenemos aquí en Valencia, en la colección de José Rodrigo Botet, un ingeniero valenciano que estuvo en Argentina trabajando mucho tiempo y que se trajo estos fósiles del megaterio. Aquí tenemos una simulación del megaterio y del gliptodón. Estos fósiles están ahora en el Museo Paleontológico, que está cerca de los viveros. Pero he querido poner esta foto
con esta niñita embobada mirando el fósil del megaterio, porque me recuerda a mí mismo de niño haciendo exactamente lo mismo, viendo el fósil muy pequeñito, cuando iba al Almudín a ver la colección de fósiles que estaba entonces allí antes de trasladarla al Museo de los Viveros. Bien, pues eso es lo que decía Darwin de las Galápagos. Hay frases que realmente en 2 líneas tienen una carga científica impresionante. Decía Darwin, un pequeño mundo dentro de sí mismo que nos acerca, y aquí viene lo importante, a este gran hecho, este misterio de los misterios, la aparición de nuevos seres sobre la Tierra. El que se plantee el por qué aparecen nuevos seres sobre la Tierra implica una mente penetrante, porque la mayor parte del mundo pues, pensaba que los seres que pueblan la Tierra estaban allí inmutables desde siempre. Bueno, aquí hay unas fotos mías de las Galápagos. Yo me he bañado aquí, enfrente de este Picacho, en la isla de San Bartolomé. Puedo decir que es el viaje más feliz de mi vida. Y he viajado mucho por cosas de física, pero nada comparado con ese viaje. Quiero comentar, por si alguno se anima, que lo primero que tiene que hacer es comprarse un traje de neopreno, porque aunque las Galápagos están en el Ecuador, y de hecho están enfrente del Ecuador y pertenecen al país Ecuador, están bañadas por la corriente del von Humboldt que viene del Polo Sur, y el agua está literalmente helada. No se puede soportar más de 1 minuto si no va uno preparado. Bien, pues Darwin desembarcó en las Galápagos en septiembre de 1835 y estuvo un par de años y visitó las islas que he marcado aquí con el rectángulo rojo. Las Galápagos tienen un origen geológico muy interesante porque son islas de punto caliente, es decir, formadas por un chorro de magma que viene del interior, que perfora la corteza, que aflora en la superficie del mar y forma las islas. Esos chorros son intermitentes, pero están fijos, de tal manera que como la corteza forma parte de la placa tectónica y se mueve, pues entonces ese mismo chorro va formando varias islas. Las últimas que forman son las más jóvenes, y en el caso de las Galápagos, la más joven es la isla Fernandina, que puede tener 700.000 años o quizá mucho menos, 30.000 años, y San Cristóbal pues ya anda por los 4 millones de años. Esto es un fenómeno muy común. También son de punto caliente las Hawái, y de hecho el punto caliente en las islas Hawái está debajo del Kilauea, que es el volcán más activo, y también las Islas Canarias. Las Islas Canarias, las más jóvenes, que son las volcánicamente más activas, pues, o la más joven, es la Isla de Hierro. Y todos recordaremos que hace unos años hubo un momento de bastante emoción porque parecía que iba a surgir otra isla cerca de la Isla de Hierro, pero que realmente, finalmente no llegó a emerger. Pero hubo un momento en que se estaban planteando si había que evacuar la isla. En la isla Fernandina, después de que yo estuve allí, hubo una erupción que agrandó considerablemente la isla, de modo que hay volcanes activos. Este es el volcán La Cumbre, que lo es, también el volcán Wolf y el volcán Sierra Negra en la isla Isabela. Y aquí tenemos una erupción que se produjo en el 2018 de los 2 volcanes. Y aquí tenemos a las Islas Galápagos sobre la placa de Nazca, que es donde se encuentran situadas. Se van moviendo en dirección sureste. Esta es la línea del Ecuador y aquí está el país, el Ecuador. Esta placa se mueve a una velocidad de 4 centímetros año. Es bueno recordar como referencia que es más o menos la velocidad a la que crecen las uñas, que parece que es muy poco, pero en 1 millón de años son 40 kilómetros. Bien, pues el caso es que poco después de volver de las Galápagos, Darwin empieza a escribir en un cuaderno privado sobre la transmutación de las especies bajo principios baconianos. Eso quiere decir para Darwin que estaba considerando todas las posibilidades y todos los casos posibles. Pero Darwin no era propiamente inductivista, que era lo que era Francis Bacon, porque la inducción en ciencia no es un buen criterio. La inducción en ciencia sería decir, me encuentro con un cisne blanco,
Después el segundo también es blanco, el 125 también es blanco, consecuencia, todos los cisnes son blancos. Ese argumento no sirve porque el cisne número 126 podría ser un cisne negro. Pero el caso es que estudiando todas las posibilidades que se le ocurrían, aquí tenemos el primer árbol evolutivo y aquí arriba ha escrito "me parece". Este es el primer árbol evolutivo que está escrito en el año 1837. Tuvo un periodo de una enorme actividad que le dejó agotado y entonces decidió ir a sus parientes Wedgwood para distraerse. Y allí conoció a su prima. Su prima era Wedgwood, como la madre del propio Darwin, y como era muy propio de Darwin como científico, pues consideró la posibilidad de casarse con ella. Y entonces en una hoja trazó una línea vertical, a la izquierda razones para no casarse, a la derecha razones para casarse, y una de las razones que escribió Darwin para casarse es que era mucho mejor compañía y mucho más agradable la compañía de su esposa que la compañía de un perro. Y decidió rápidamente casarse, fueron un matrimonio feliz y tuvieron 10 hijos. Esta Wedgwood, y por eso digo yo que Darwin era rico de casa, son los que tenían una fábrica de porcelanas que todavía es muy popular en el Reino Unido. Son esas porcelanas de bizcocho de color azul con figuras en blanco que yo encuentro muy cursis, pero que se venden en todas las tiendas de porcelanas de Inglaterra. Y ya paso directamente al año 58, en donde Wallace, que está en las Molucas recogiendo muestras, se acuerda de Malthus y de repente tiene un flash en la mente que le sugiere la idea de la supervivencia del más adaptado. Y entonces envía a Darwin, al que por supuesto ya conocía y que estaba ocupado en la redacción del Origen, un manuscrito con sus ideas, que Darwin recibe el 11 de junio del 58 y se queda literalmente estupefacto. Y dice literalmente: "Nunca vi una coincidencia más espectacular. Si Wallace hubiera visto el manuscrito que había hecho antes, un resumen, en el año 1842, no podía haber hecho un abstract, un resumen mejor de lo que él había escrito". Entonces Darwin se lo envía a Lyell para que se publique. El fair play de Darwin es verdaderamente espectacular, es de una honradez absoluta, pero Lyell, que es amigo de Darwin, que sabe lo que está haciendo Darwin y que se da cuenta que los dos han llegado a la misma conclusión, entonces organiza en la Sociedad Linneana una presentación conjunta de las ideas de Darwin y de Wallace que tiene lugar el 1 de julio del año 1858, aunque ninguno de los dos participa presencialmente en esa sesión. Lee otra persona sus manuscritos. Y esto estamos hablando del 58, pero digamos que Darwin acelera la publicación del Origen, que estaba pensado como una especie de resumen de su gran teoría, y en 1859, el 22 de noviembre, aparece El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorables o favorecidas en la lucha por la vida. Lo publica John Murray, y para entonces Darwin, que habiendo enviado muestras de los espécimens que él iba coleccionando en su viaje y en particular de las Galápagos, pues Darwin era ya famoso y era fellow de la Royal, de la Geological, de la Linnean, de la Sociedad Linneana, de todas estas sociedades, y publica el Origen, como digo, y es un bestseller. El primer día se venden los 1.250 ejemplares de la primera edición. Y no era barata, porque se vende a 15 chelines el volumen, que en aquella época pues era bastante dinero. Y ahí en el Origen pronuncia esta frase crucial: he llamado este principio por el cual cada pequeña variación, si es útil, es preservada, por el término selección natural. Su padre ya le asigna un estipendio, y entonces se traslada, vivía en Londres, y se traslada a vivir un poquito más al sur de Londres, a esta mansión que está
en Downey, en un pueblo que está a 16 millas al sur de Londres, y de la que solo diré que Darwin se había instalado en una ventana en donde estaba su despacho, una especie de espejo retrovisor que le permitía saber quién llamaba a la puerta para decidir si estaba en casa o no estaba en casa. Pues bien, pasemos a hacer un resumen de la teoría de la evolución. Esto es lo que dice Darwin al final del Origen en la primera edición. Dice, y así pues, de la guerra de la naturaleza, del hambre y de la muerte, los más magníficos objetos que somos capaces de concebir, es decir, los animales superiores, se concluyen o aparecen directamente. Hay grandeza en esta visión de la vida y que mientras el planeta ha ido dando vueltas de acuerdo con la ley de la gravedad, de un comienzo tan simple, formas sin cuento y extraordinariamente bellas y maravillosas han evolucionado y continúan evolucionando. En la segunda edición, Darwin introduce una alusión al creador que no está en la primera. En cualquier caso, Darwin no hace concesiones a la realidad, pero ofrece el consuelo de que tampoco hay un mal propósito en el proceder de la naturaleza. De hecho, la naturaleza carece de todo propósito, ni bueno ni malo. Pues bien, ¿cuál es el paradigma evolutivo? Pues el paradigma evolutivo es el que depende de estas tres cosas que están marcadas en rojo. Es el proceso que selecciona de forma acumulativa las variaciones accidentales que se producen en los seres vivos durante muchas generaciones y largos periodos de tiempo. Aunque lo de muchas generaciones también se puede poner en cuestión porque no hace muchos años recuerdo haber estado en la entrega de los premios Frontera que da la Fundación del Banco de Bilbao Vizcaya, y uno de los premios se lo dieron al matrimonio Grant, que había estado en una de las Islas Galápagos, en Dafne, mostrando o comprobando cómo había una especie de pinzones que podía evolucionar muy rápidamente. Pero lo crucial de este proceso es que no se heredan los caracteres adquiridos como pretendía Lamarck. Lamarck imaginaba a las jirafas estirando cada vez más el cuello para alcanzar los frutos de los árboles y que ese estiramiento se transmitía a la descendencia. Es decir, no se transmiten los fenotipos modificados, sí se seleccionan los más adaptados y que no se diluyen, porque una crítica que se podría hacer es que esos caracteres que aparecen, luego mezclándose con otros ejemplares que no los han adquirido todavía, pues se diluyen en la descendencia. Pero, sin embargo, Darwin ya ponía un ejemplo clarísimo de que eso no tenía por qué ser así, y hablaba de cómo a lo largo de miles de años hombres y mujeres cruzándose seguían teniendo descendientes que seguían siendo hombres y mujeres. No mezclas, sino hombres y mujeres. Bien, pues la selección natural tiene tres características importantes. Es aleatoria, es inevitable, de modo que esta combinación del azar y de la necesidad es lo que genera la selección natural. Demócrito de Abdera ya hablaba del azar y la necesidad. Y es no vitalista y no finalista. Es el relojero ciego que decía Dawkins. Porque cuando Darwin estudiaba en Cambridge, había una asignatura que se llamaba de Teología Natural, que había escrito un clérigo que se llamaba William Paley. Y su tesis era que si una persona paseándose por un bosque encontraba un reloj de bolsillo y lo abría y veía lo complicado de la maquinaria destinada a dar la hora, pues tenía que concluir que ese mecanismo de precisión implicaba la existencia de un relojero. Pues bien, la evolución justamente es el relojero ciego, el que produce las especies que hoy vemos sin necesidad de que haya un relojero que las haya diseñado. Queda naturalmente la cuestión de si todas las especies son posibles, es decir, si la evolución es completamente contingente o hay fenómenos de convergencia. Y aquí hay una pugna entre Gould y Simon Conway Morris. Yo tuve la oportunidad de tratar mucho a Simon Conway Morris porque era fellow de mi colegio en Cambridge, y a Gould lo vi una vez en una
en una reunión de la Royal Society sobre paleoevolución. Luego quizá haga algún comentario sobre Gould. Pero también las leyes de la química y de la física deben cumplirse. Hay un refrán alemán que dice que los árboles no crecen hasta el cielo. Y la razón es evidente, es que la savia no puede subir por ósmosis a una altura indeterminada. Eso depende de las leyes de la física y, por tanto, hay limitaciones, de modo que no todas las posibilidades son accesibles. Esto tiene un nombre que es el morfoespacio, que es el espacio de las formas de vida posibles, que se debe a Dave Raup. Pero es algo que para un físico pues es perfectamente natural. Los físicos hablamos de espacio de las fases para referirnos justamente al espacio de las posibilidades que son accesibles a un sistema dinámico. Pero de todas maneras, aquí hay un poco en la línea del reloj de Paley, ¿cómo es posible que a pesar de todo aparezcan organismos muy complejos sin que haya un propósito? Y este problema también se lo planteaba Darwin, que en las dificultades de la teoría, en el capítulo 6 del Origen, habla de la maravilla que representa que se haya creado el ojo. Pero, sin embargo, el ojo está al final de cadenas evolutivas tan diferentes como pueda ser la de los mamíferos o como pueda ser la de los cefalópodos. Los dos tienen ojos de cámara fotográfica y, de hecho, casi se puede decir que el de los cefalópodos es más eficiente porque no tiene punto ciego. Pero, en fin, este problema no solamente se planteó a Darwin, nada menos que Fred Hoyle, un magnífico físico, pues que era ateo, defensor de la panspermia, es decir, que la vida venía del exterior de la Tierra, contrario al Big Bang. De hecho, fue él el que acuñó la expresión de Big Bang para tomarse a broma la teoría de la aparición del universo con una gran explosión, de modo que lo hizo con una intención satírica, pero la definición era tan perfecta que ya cuajó y se quedó. Y era contrario a la evolución, pues él decía que era más fácil que se formara una enzima que un tornado soplando sobre un almacén de aeronáutica ensamblara perfectamente un Boeing 747, que en la época en que hizo el comentario era el avión más sofisticado que existía. Pero es curioso que Fred Hoyle dijera eso, porque Fred Hoyle fue el que descubrió la nucleosíntesis, es decir, cómo se crean los distintos elementos químicos a partir, digamos, que del hidrógeno y del helio. Y, en fin, no quiero entrar en otras cuestiones sobre el principio antrópico, pero, como he dicho, pues la aparición no intencionada de organismos, en el sentido del reloj sin relojero que decía Dawkins, sí que es posible, porque la evolución de Darwin no es una teoría donde solo interviene el azar. La teoría de la selección natural darwiniana se basa en cambios que son mutaciones al azar, y azar quiere decir aquí que los cambios pueden ser ventajosos o no. En general no son ventajosos. Por tanto, no son cambios finalistas que apunten en ninguna dirección. Y una posterior selección acumulativa y no azarosa. Esa selección natural ya no es azarosa porque selecciona lo que es más conveniente. A pesar de todo, eso nos sirve para hablar del diseño inteligente, porque esa selección no deja de ser un poco chapucera. Y todos los que hemos sufrido el lumbago alguna vez sabemos que el lumbago es consecuencia de que la adaptación de la postura cuadrúpeda a la bípeda no se ha hecho con toda la perfección debida, y las lumbares siempre están dando algún inconveniente. Desde el punto de vista de lo que es una teoría científica, se puede pensar que la teoría de la evolución pues no es una teoría científica, porque si la selección natural determina cuál es el más adaptado, y el más adaptado es justamente el que sobrevive gracias a la selección natural, pues tenemos aquí una tautología que caracterizaría a la teoría de la evolución como una teoría no científica en el sentido de Popper, es decir, no refutable. Pero, sin embargo, eso no es cierto, y ya el propio Huxley había puesto un ejemplo bien sencillo.
Darwin en el origen de las especies tiene varios puntos en donde se plantea el problema realmente de la refutabilidad de la teoría y se encuentra que los ejemplos que considera no sirven para refutarla. Pero Huxley tiene un ejemplo muy expresivo, que la teoría sería refutada si se encontrara el fósil de un conejo al lado del fósil de un dinosaurio. Y sin duda es refutable la teoría sintética de la evolución, la síntesis moderna, que está asociada a todos estos nombres, en particular a Julian Huxley, que es el nieto del Huxley que era el bulldog de Darwin y que es el que además introduce el término de evolución, y también hay otros nombres que intervienen como Theodosius Doszatzky, que fue justamente el director de la tesis de un genetista ilustre que es Ayala, que ha tenido problemas recientemente en su universidad, pero sobre los que no quiero entrar. Bueno, lo que quiero decir es que la visión moderna de la evolución, y particularmente desde que se estudia el papel que ha jugado los cromosomas en la herencia y que motivó que le dieran el Premio Nobel de Fisiología o Medicina a Thomas Hunt Morgan, pues no hay duda de que la teoría de la evolución es perfectamente asentada, y la expresión teoría no quiere decir que sea una especulación. Es una teoría perfectamente asentada, como pueda serlo la teoría de la relatividad, que aunque se hable de teoría de la relatividad, no quiere decir que sea una especulación. Y no digamos si ahora consideramos todo lo que vino después, la estructura del DNA, que le valió el Nobel al trío de Crick, Watson y Wilkins. Desgraciadamente, Rosalind Franklin no pudo tener el Nobel. Hay aquí una pequeña historia. Franklin murió antes, de modo que probablemente no lo hubiera podido tener, pero si hubiera vivido más tiempo, quizá el Nobel se lo hubieran dado a ella y no a Wilkins. Wilkins tuvo una conducta un poquito especial, como el propio Crick y Watson, porque Wilkins le llevó a estos dos, cuando estaban visitando el Imperial College en Londres, Crick y Watson estaban en el Cavendish Laboratory en Cambridge, y le visitaron a Wilkins en el Imperial College y les llevó al despacho de Rosalind Franklin, abrió su cajón y le enseñó la famosa fotografía 51, que era una radiografía del DNA, que todos los indicios son que les dio la pista de que la estructura del DNA era la doble hélice. Recomiendo encarecidamente a que todo el mundo lea La doble hélice de Watson, que es una visión absolutamente cínica del progreso científico, pero que es interesantísima. Bueno, pues el caso es que Crick y Watson publicaron su descubrimiento de la doble hélice en Nature en el año 53, en un artículo cortísimo de 3 páginas y cuyo final contiene la frase que yo creo que es la más crucial de la historia de la ciencia, cómo en 3 líneas se puede poner literalmente una pica en Flandes. Y dicen: no nos ha pasado inadvertido que el mecanismo específico de emparejamiento que hemos postulado sugiere inmediatamente un sistema o un mecanismo de copia para el material genético. Esto es una manera de decir, lo vimos y sabemos de la importancia del artículo que acabamos de publicar. Bueno, poco después, no muy poco después, pero en el año 96 se clona a la oveja Dolly. Los que recuerdan este episodio recordarán todas las discusiones que hubo. En el año 2003 se secuencia ya el genoma humano y finalmente en el año 2020 se le da el premio Nobel a Doudna y a Charpentier, a 2 mujeres, Jennifer y Emmanuelle Charpentier, y desgraciadamente se deja fuera a Francis Mojica, que también lo merecía y hubiera podido ser premio Nobel, porque el premio Nobel pueden compartirlo hasta 3, que son los descubridores del mecanismo de edición genética. De modo que la genética de la evolución está perfectamente conocida y no hay la menor duda de que la evolución es una teoría científica de la cual se sabe prácticamente todo. Bien, ¿y cuál es la evolución de la vida en la Tierra? Pues aquí la he pintado como una espiral. La Tierra tiene unos 4.500 millones de años.
aparece ya la vida prácticamente hace 3.500 millones o una cosa así. Las células eucariotas, es decir, con núcleo, aparecen con hace 2.500 millones de años, pero lo interesante es la explosión de vida que se produce en el Cámbrico, es decir, hace unos 550 millones de años. Ahora pondré las figuras de los seres vivos de la explosión del Cámbrico, pero aquí tenemos a trilobites, por ejemplo. Y a lo largo de la vida, pues la vida se ha desarrollado como ha podido, con extinciones. Ha habido 5 grandes extinciones. La más importante fue la tercera, porque se extinguió hasta el 95% de los seres vivos. Probablemente se debe a la formación de Pangea, y ahora veremos cómo el movimiento de las placas tectónicas ha cambiado la estructura de la Tierra completamente y, por tanto, pues ha cambiado el clima y ha habido montones de nichos para que se extingan unas especies y ahí aparezcan otras. Y quiero mencionar ya solamente la 5ª gran extinción que se produce en la transición del Cretáceo al Triásico hace 65 millones de años. Esa es la famosa extinción de los dinosaurios que está en la imaginación de todos y que quizá hemos entrado ya, como dice Richard Leakey, que es el descubridor del Australopithecus afarensis, que tiene unos 3 millones de años, pues Leakey habla ya de la 6ª extinción, ya debida esta a la actividad humana. Bueno, aquí están todas las grandes extinciones, pero quiero ir directamente a la 5ª, porque la 5ª tiene un cierto interés, porque la 5ª, que es en la frontera del Cretácico terciario, hace 65 millones de años, desaparece el 76% de las especies vivas, pero, y en particular los dinosaurios, pero el origen es, ahora mencionaré otra posibilidad, pero el origen es probablemente el impacto de un meteorito en el Yucatán. Esta idea la tiene Walter Álvarez, que es hijo del Premio Nobel de Física Luis Álvarez. No diré de este Luis Álvarez qué es lo que hizo, que fue muy importante en la física, pero comentaré la anécdota que cuando se echó la bomba atómica en Hiroshima, el avión que iba en cabeza era el Enola Gay, tenía el nombre de la madre del piloto, pero detrás iba otro avión cuyo nombre era Great Artist, el gran artista, y ahí iba Luis Álvarez, cuya misión era el tratar de averiguar cuáles eran los efectos de la bomba atómica. Pues bien, este Luis Álvarez le ayudó porque en la explosión y el impacto de un meteorito se produce una gran abundancia de iridio, que es raro en la Tierra, pero abundante en los meteoritos. Y entonces se encontró que en esta transición KT pues había iridio en muchos sitios. En España, por ejemplo, está en Caravaca. Se encuentra que hay una capa donde aparece una abundancia de iridio. Pero el impacto de ese meteorito pues estaba condicionado un poco a saber dónde era. Y casualmente la empresa de petróleos mexicanos encontró en el meteorito en el cráter de Chicxulub, que está en el Yucatán. Y encontró también que están rodeados, el impacto está rodeado de cenotes, que son esos lagos de agua dulce, que son muy abundantes, pero que justamente están distribuidos en forma de circunferencia en torno a ese impacto. No circunferencia completa, porque parte del impacto está ya en el agua, pero en la parte de la península de Yucatán, pues los cenotes que hay están distribuidos en esa forma circular, denotando que haya habido un impacto. Y esto es muy importante porque los cenotes son la única fuente de agua dulce en la península de Yucatán, de modo que la cultura maya no se hubiera podido desarrollar si no hubiera sido por los cenotes y si no hubiera sido por el meteorito que dio lugar a la extinción de los dinosaurios. Pero de todas maneras, por completitud, quiero mencionar esta otra posibilidad, que es la erupción de los basaltos en los escalones del Deccan. Yo he visto algún documental en donde se confunde traps con la palabra inglesa
de trampas, pero no son trampas, tiene un origen sueco esa palabra y son escalones. Yo he tenido la oportunidad de visitar esa zona, aquí se ve muy claramente los escalones, es una extensión tremenda de lava basáltica tan grande como España y que se produjo durante 30.000 años y que en ellos se han tallado los templos budistas de las cuevas de Ajanta, que son muy interesantes. Yo creo que lo más probable es el impacto del meteorito, pero en cualquier caso el cambio climático que sin duda produciría esta erupción basáltica gigantesca de 2 kilómetros de grosor, pues seguro que ayudaría. Pero he mencionado hace un momento que las placas tectónicas se mueven y que eso da lugar a que haya distintas distribuciones de las masas terrestres, con lo cual da lugar a muchas posibilidades distintas que ofrecen nichos distintos de vida para la generación de especies. Y aquí, en esta imaginación, vamos a ver en el eón fanerozoico, que corresponde a lo que se llama fanerozoico, quiere decir la vida manifiesta, desde el periodo cámbrico hasta hoy, cómo ha evolucionado las masas terrestres en la Tierra. Bueno, siempre falla al principio, pero lo ponemos otra vez y ya está. Aquí se ve el gigantesco impacto en la India, que es el responsable de la aparición del Himalaya. Pues bien, he mencionado que la gran explosión de vida se produce en el Cámbrico y los fósiles se han encontrado en Canadá en el Burgess Shale, en los esquistos de Burgess, y este personaje, Charles Doolittle Walcott, fue el que los encontró. Pero aquí es donde estaba Canadá, al principio del Cámbrico, hace 550 millones de años, para redondear. Y estos son los fósiles de la explosión de vida del Cámbrico, de los que solo quiero resaltar este que hay aquí. Bueno, quizá también Opavinia, que tiene 5 ojos, pero el más interesante es este, que es el Picaya gracilens, porque es el primer cordado, de modo que todos descendemos de este pequeño personaje. Bien, no tengo mucho tiempo para hablar sobre las polémicas de la evolución, pero sí que me gustaría mencionar a Dawkins y Gould. Gould, en mi opinión, está muy sobrevalorado, es un extraordinario divulgador, pero debe su fama al primer libro que escribió, Wonderful Life, en el que describe justamente los fósiles de la explosión del Cámbrico que acabo de mencionar. Pero no fue él el que los estudió, sino Simon Conway Morris. Él respecto de la ciencia, tiene una actitud, si uno lo lee con atención, un poco ambigua a la Kuhn, el de las revoluciones científicas, ambigua en el sentido de que no está claro que le dé a la ciencia el valor objetivo que, en mi opinión, tiene y que, por supuesto, Dawkins y todos los que he mencionado aquí le da. En cambio, sí que es más cauto cuando habla de su hipótesis de los magisterios que no se solapan. Y en ese sentido, pues cuenta una anécdota de cómo unos jesuitas le preguntan a él, preocupados si la evolución tiene algo que decir sobre la religión, y él acuña este término de los magisterios que no se solapan, y dicen que la evolución es a la vez cierta y no tiene nada que decir sobre las creencias religiosas. En cambio, Dawkins es ateo y, como dice Simon Conway Morris, es el ateo más pío de Inglaterra. Yo he tenido la oportunidad de discutir con Conway Morris y también con Dawkins esta opinión poco positiva que tengo de Gould, de si no era un poquito posmoderno, por decirlo así. Y los dos coinciden en esa visión que a mí me proporciona Gould. Sin embargo, Gould es extraordinariamente virulento y enemigo acérrimo de la sociobiología, es decir, de que la evolución tenga algo que decir
sobre el comportamiento de los seres vivos. Y es crítico, por ejemplo, del darwinismo adaptativo, de la evolución darwiniana. Él es más partidario de que aparezcan explosiones de nuevos seres, lo cual sería contrario al extrapolacionismo, sin darse cuenta que Darwin también prevé esa posibilidad. Pero yo creo que donde soy más crítico con Gould es en su famoso artículo que escribió con Le Bontin, que es un famoso genético, en el año 79, en el que habla de los spandrels de San Marcos y la evolución. No sé si el título lo digo exactamente, pero lo que viene a decir es que hay caracteres que la evolución no puede explicar. Pero ahí confunde completamente lo que son los spandrels, porque él, cuando se refiere a los spandrels, se está refiriendo a las pechinas, que son justamente la solución que daría la evolución para poder poner una cúpula circular encima de una planta cuadrada. Los spandrels es lo que aparece aquí, en este arco, este relleno del arco. Esos son lo que son los spandrels, que en castellano se dice enjutas. Entonces, lo que viene a decir Gould es que la evolución ha rellenado las pechinas de frescos y que esos frescos, pues la evolución no los explica, como si eso fuera algo fundamental que el propio Darwin ya había previsto. Bueno, no quiero hablar más de Darwin, solo de Dawkins y de los genéticos ultradarwinistas. Darwin habría que, si Huxley era el bulldog de Darwin, el defensor, el perro bulldog de Darwin, pues a Dawkins yo lo llamaría el Rottweiler de Darwin. Los críticos le llaman a los que forman ese grupo de Dawkins, Dennett, Wilson y otros, los llaman ultradarwinistas, con la intención de descalificarlos. Pero eso sería equivalente a decir que Newton es un ultranewtoniano, como si la ley de Newton pudiera aplicarse o dejarse de aplicar o aplicarse a medias, dejando que la ley de Newton hay que modificarla por la relatividad especial, pero sería como decir que Newton es ultranewtoniano porque insiste en que la ley de Newton es exactamente la que gobierna el movimiento de los planetas. Pero, en fin, mi veredicto para Gould es que es un darwinista malgré soi, es decir, es un creacionista progresista. Bien, pues aquí tenemos la otra pugna entre la contingencia, es decir, que la evolución es completamente aleatoria, y la inevitabilidad. Gould opina que si se rebobinara la cinta de la evolución y se volviera a desarrollar, pues que el resultado sería completamente diferente y que, por tanto, la evolución es completamente contingente. Sin embargo, Conway Morris, con mucho mejor criterio, dice que eso no es así, porque los caminos evolutivos son muchos, pero las destinaciones son limitadas, los destinos son limitados. De modo que en ese sentido, si tuviera que ponerle un mote a Conway Morris, diría que es un teísta, no en el sentido religioso de la expresión, pero sí un teísta evolutivo. Y es que hay muchas razones para la convergencia evolutiva, desde físicas, y aquí recomendaría la lectura de este libro precioso de Darcy Wentworth Thompson, que es del año 1917, del cual dice Sir Peter Medawar que es el trabajo más bello en todos los anales de la ciencia. De nuevo, no hay que leerlo entero, existe afortunadamente una versión reducida magnífica. Y también hay razones hasta matemáticas, y no quiero entrar aquí en lo que son los atractores, pero sería posible que el ojo fuera el destino inevitable, un atractor del movimiento evolutivo que concluyese en la producción de ese ojo. Como he mencionado antes, esto tiene que ver con el morfoespacio de David Raup, pero para los físicos, pues eso es sencillamente hablar del espacio de las fases
de las morfologías de los seres vivos. Y pasamos ya a la parte final. ¿Es la teoría de la evolución relevante en el mundo actual? Pues bien, el copernicanismo, la teoría de la evolución, lo que quiero decir es que como con el copernicanismo, la teoría de la evolución es un golpe más al antropocentrismo y a la idea de que el hombre era o es el centro y la medida de todas las cosas, del sofista Protágoras de Abdera, del siglo V de Pericles, antes de Jesucristo. Y este hecho, que es una de las raíces de la resistencia religiosa o ideológico-política, porque los genetistas mendelmorganianos fueron exterminados de la Unión Soviética en un montaje del affaire Lysenko con el beneplácito de Stalin, aunque Stalin no tenía mucho aprecio por Lysenko, pero sin embargo Stalin era lamarquista, porque el lamarquismo, la herencia de los caracteres adquiridos, se adapta más al ideal comunista de reformar la sociedad. Pues bien, esa resistencia ideológico-política o religiosa tiene consecuencias de todo tipo. De hecho, la evolución explica y condiciona lo que somos. Al dejar de ser el centro del universo, nos indica cuál es el lugar que ocupamos en el conjunto de los seres vivos y deja muy poco espacio al wishful thinking, al pensamiento deseoso, a ser lo que querríamos ser. Por eso, tras Darwin, ya no cabe ninguna visión del mundo al margen de la teoría de la evolución y sus consecuencias. Sin embargo, la teoría de la evolución todavía es una verdad incómoda en algunos países más que en otros por ser contrario a nuestro tradicional antropocentrismo. Pues no cabe hablar de la naturaleza humana al margen de la evolución y tampoco cabe hablar de los patrones básicos del comportamiento al margen de la teología. Pero veamos antes cuáles son las visiones tradicionales de la naturaleza humana. Pues esencialmente yo diría que son tres, sintetizando el empirismo de Locke, la tabula rasa, es decir, la pizarra en blanco sobre la que se puede escribir cualquier cosa, aunque Locke hablaba de la hoja en blanco, el romanticismo rusoniano del buen salvaje y el dualismo de alma y cuerpo que Descartes lo formula con toda precisión. Son complementarias, ninguna excluye del todo a la otra, pero son versiones erróneas por incompletas de nuestra naturaleza. Y digo más, tomadas al pie de la letra, han dado lugar y siguen dando lugar a excesos. La tabula rasa, en principio, es bien intencionada, porque si todos nacemos en blanco, pues no hay nada que justifique los privilegios de la aristocracia o la esclavitud. Pero, sin embargo, ha servido para justificar lamentables y fallidos experimentos políticos de ingeniería social. Mao hablaba de que los mejores poemas se escriben en una hoja en blanco y Hitler hablaba del hombre nuevo. Y aunque no puedo desarrollar esto, pero también tiene influencia en la arquitectura moderna. La idea del buen salvaje se puede utilizar para eliminar indebidamente toda responsabilidad, porque claro, si todos nacemos, en fin, con buena intención, por decirlo así, justos y benéficos, como diría el artículo 6 de la PEPA, de la Constitución de Cádiz, pues cualquier cosa que suceda, pues no es responsabilidad nuestra, todos somos responsables. Y además es un fracaso en la enseñanza. Y finalmente el dualismo de alma y cuerpo confiere, con el alma reservada a los seres humanos, otorga a estos una oposición impropiamente privilegiada en la naturaleza. Así pues, no debemos confundir lo que querríamos ser con lo que somos y debemos aceptar los principios biológicos innatos por evolutivos de la naturaleza humana y sus implicaciones. De hecho, Darwin no escabulló ese problema. Lo que pasa es que era muy consciente cuando escribió El origen que la sociedad británica no estaba preparada para eso, pero al final del origen dejó, como digo yo, plantada una banderita con este comentario. Por medio de esta obra se aclarará el origen del hombre y de su historia. Volvió a ello después en El origen del hombre, en el año 1871 y 74,
y más todavía en el libro de la expresión de las emociones en el hombre y en los animales, también dejó plantada otra banderita, cuando dice: el hombre todavía lleva en su estructura corporal el sello indeleble de su bajo origen. Bien, pues si la evolución determina en gran parte nuestra naturaleza, ¿qué nos dice de ella? Pues nuestro cerebro lleva evolucionando un par de millones de años largos. Bueno, es cuestión de que decidamos dónde ponemos el origen, pero vamos a tomar el Pleistoceno, que son 2 millones, y solamente ha evolucionado menos de un 0,5% en un entorno teóricamente civilizado. Por tanto, es evolutivamente obvio que nuestros instintos son en buena parte los del hombre, y ahora hablaré de los instintos, los del hombre de las cavernas, es decir, de los pintores de Altamira y de Lascaux, aunque realmente, en fin, aunque se gobernaran por instintos básicos, debo decir que yo he tenido la suerte de ver las cuevas de Altamira y las de Lascaux. De hecho, las de Altamira, antes de que las cerraran e hicieran una copia no lejos de las cuevas originales, y nadie que haya pintado lo que allí hay puede ser menospreciado. Pero en cualquier caso, lo que está claro, y como decía Konrad Lorenz, del que voy a hablar ahora, nosotros somos el eslabón perdido, tanto tiempo buscado, entre el animal y el hombre auténticamente humano que todavía no ha llegado. Pues bien, hablemos de la ciencia del comportamiento animal, que es la etología y que es consecuencia de la evolución. La etología se debe a 3 biólogos que son los creadores de esa ciencia: Lorenz, Tinbergen, que fue, por cierto, el que le dirigió la tesis a Dawkins, y von Frisch, que fue el que descubrió el famoso baile de las abejas, por el cual las exploradoras regresan a la colmena y ejecutan un baile que les indica la orientación que las abejas deben seguir para llegar a un sitio donde hay flores que están con abundancia de polen. Pues bien, Lorenz describió los mecanismos biológicos o evolutivos de fijación, lo que él llamaba Prägung en alemán, imprinting en inglés, y yo lo llamaría troquelamiento en español, que son fijaciones a un lugar, a una persona, también puede ser a una idea, que se produce en los primeros tiempos de la vida. Y hay un ejemplo que es muy famoso, en el que Lorenz se sitúa al lado de unos huevos de oca al eclosionar. Y cuando salen las oquitas, entonces Lorenz se pone a caminar y todas le siguen a él ciegamente. Es decir, se han fijado a la figura de Lorenz confundiéndola con su madre. ¿Por qué ese mecanismo? Pues es evidente que las oquitas tienen que fijarse a lo que se mueva en el momento de nacer, que es lo que les va a conducir al río o a la charca donde van a poder alimentarse. Si alguna oca demostrara independencia de criterio y tuviera un instinto que no le hiciera seguir a la madre, diera media vuelta y se dirigiera en la dirección contraria, pues es evidente que moriría, y esa independencia de criterio no la podría trasladar a su descendencia. Eso tiene enormes implicaciones. Por ejemplo, imaginemos que ese troquelamiento a nuestro entorno inmediato que se produce en los primeros momentos de la vida, momentos depende de qué ser estemos hablando. En el caso de las ocas, pues es instantáneo. En el caso de los seres humanos, es en los primeros años de la vida. Pues imaginemos que ese troquelamiento es consecuencia de que nos hemos fijado a las ideas de ancestros, de patria, dogmas, lugares sagrados, mitos, que se han fijado en los comienzos de la vida y no han sido atemperados por una educación abierta, liberal y universalista. Porque lo malo de este troquelamiento es que la educación lo puede también reforzar más todavía. Pues bien, ¿qué es lo que obtenemos y que voy a simbolizar con las ocas que siguen ciegamente al líder? Me acuerdo de aquella canción de Follow the Leader, Leader, ¿verdad? Pues lo que obtenemos es
fanatismos de todo pelaje, nacionalismos intolerantes, gregarismos, fundamentalismos e incluso terrorismos de todo variado tipo y condición, que son reflejo de ese primitivismo filológico. Por tanto, hay que cambiar la sociedad tribal o cerrada por la sociedad abierta, como decía Popper. Si ahora pensamos en cuál es una de las consecuencias del troquelamiento, pues está claro que en los seres humanos ese troquelamiento hace o determina que nos fijemos en nuestra niñez a las distintas civilizaciones. Y aquí tenemos las civilizaciones en versión de Huntington, ahora veremos por qué, pero el propio Arnold Toynbee, en su monumental estudio de la historia, que tiene 12 volúmenes, aunque hay un volumen que es el resumen del propio Toynbee, que es muy entretenido, cifra las civilizaciones en unas 25 o más de 25. Toynbee dice, la historia es la evolución de las civilizaciones. Entonces, si estamos troquelados con una adscripción a una civilización, pues el problema es que esa adscripción puede resultar una fuente de conflicto. ¿Cómo evitarlo? Y quiero citar aquí el famoso choque de civilizaciones que preconizó un catedrático de ciencias políticas en un ensayo, Huntington, en un ensayo que escribió en el año 1993 en la revista Foreign Affairs. Y lo voy a citar literalmente tal como él lo escribió. Es mi hipótesis que la principal fuente de conflicto en este nuevo mundo no será fundamentalmente ideológica o fundamentalmente económica, sino que los principales conflictos de la política tendrán lugar entre naciones y grupos de diferentes civilizaciones. El choque de civilizaciones dominará la política global. Las líneas que determinan la separación entre las civilizaciones serán las líneas de batalla del futuro. ¿Por qué? Pues por este troquelamiento de los seres humanos al entorno en los primeros años de su vida. No obstante, lo que esto nos dice, por ejemplo, es que sería una tragedia caracterizar a un niño como musulmán y a un niño como cristiano, porque hacer énfasis en la pertenencia a esas dos culturas sería estar sembrando el futuro del choque entre el modo de ver del mundo y de otro. Los niños comparten muchísimas más cosas como niños que como musulmanes o como cristianos. Pues bien, para evitar esto hay que fijarse en que el troquelamiento que nos adscribe una cultura pues no es el único troquelamiento posible. También hay otros de menor grado que se pueden utilizar para suavizar lo que yo llamaría ese troquelamiento principal. Y aquí quiero citar a Amartya Kumar Sen, Premio Princesa de Asturias, antiguo máster del Trinity College, y que es Nobel de Economía. Y él habla, para evitar del choque de civilizaciones, en este libro, La ilusión del destino, que lo que habría que hacer es evitar justamente esa división entre culturas, porque él dice, y traduzco literalmente, que la mayor fuente de los conflictos potenciales en el mundo contemporáneo es la presunción de que las personas pueden ser clasificadas atendiendo solo a su religión o a su cultura. La imposición de una única identidad es a menudo una componente esencial de la confrontación sectaria. Y aquí no tiempo de hablarlo, pero luego ironiza justamente sobre la alianza de civilizaciones precisamente porque está haciendo énfasis en lo que no habría que hacer. Y en una parte del texto que he citado, pues le echa un viaje nada disimulado, aunque no lo cita, a nuestro antiguo presidente Rodríguez Zapatero. Y para contrarrestar eso, dice Sen, que lo que habría que hacer es darnos cuenta que este punto de vista único, esta visión única de clasificar a las personas, realmente es la forma perfecta de no entender prácticamente a nadie en el mundo. Pues la misma persona puede ser, sin que haya contradicción, asiático, cristiano, socialista, mujer, músico de jazz,
médico y uno que cree que el problema más importante en el mundo actual es cómo conseguir que Sudáfrica sea la campeona del mundo de cricket. Ese último comentario lo hace naturalmente porque él pertenece a la esfera británica, donde el cricket pues es muy importante. Entonces, ¿hay solución? Sí. Parte de esa inevitable impronta, ese primitivismo, debe compensarse con una educación abierta y liberal. Por eso, el coste de la educación debe ser despreciable respecto de la ignorancia. La razón debe primar sobre la identidad. Y, por tanto, más Darwin y muchos menos Rousseau, porque el infierno está empedrado de buenas intenciones y optimismo sin fundamento. De hecho, deberíamos todos tener en cuenta que, como decía Teodosius Dobzhansky, nada tiene sentido en biología al margen de la evolución. Y sus implicaciones deberían ser conocidas para afrontar el gran problema de las complejas sociedades actuales, que es, mejor dicho, ese gran problema, el inmenso desfase entre la evolución cultural y la biológica. La velocísima evolución cultural ha dejado atrás la evolución biológica, pero seguimos teniendo esa fijación unidimensional a la cultura y nuestros instintos no son lejanos a los del hombre de las cavernas. No quiero entrar aquí en el análisis del cerebro del hombre, el cerebro triuno, en el cerebro de los reptiles, el cerebro límbico y el cerebro de la corteza, que aunque está un poco desacreditado, tiene un fondo de verdad. Y de hecho, Carl Sagan escribió un libro precioso que tuvo el premio Pulitzer estudiando ese cerebro triuno. Por otra parte, por si esto fuera poco, la especie humana ya no se adapta al medio, sino que adapta el medio a sus conveniencias inmediatas. Es decir, tenemos una ceguera de lo que realmente es importante porque nuestros instintos no nos han preparado para la vida moderna. Por eso concluiría diciendo que el origen de las especies y un buen libro de etología sería una lectura en general conveniente, pero yo creo que debería ser obligada para toda autoridad educativa y hasta legislativa. Y desde luego se lo hubiera recomendado muy encarecidamente a los que han redactado la reforma de la educación secundaria que acaba de entrar en vigor. Y la razón es que para mejorar el mundo, lo primero y necesario es comprenderlo. Así que, aunque no seamos o queramos ser conscientes de ellos, concluiré ya de verdad diciendo que las ideas de Darwin y las que en ellas tienen su origen, pues no ha hecho y no sigue haciendo más que crecer. Y nada más. Muchas gracias.